Muchos amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Mejor Hablar, como siempre el domingo en la noche en TVN. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, se acabó julio. ¿Pasaremos agosto? Sí, como no. No sabemos si todos. No sabemos si toda esta mesa Nuestros pasa. invitados sí, preséntalos de inmediato, Consuelo. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, referente, voz influyente en su partido, el Partido Comunista. Alcalde, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Daniel. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Y cientistas políticos, académicos, comparten universidad también. La Diego Portales, Alfredo Yoñán, bienvenido, columnista de La Segunda también. Hola, Consuelo. Gusto tenerte nuevamente acá. Y Patricio Nadia, Hola, columnista buenas. en El Líbero. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Los temas de hoy ineludibles en esta agenda política, en esta agenda de lo que ocurre en el mundo es lo de la democracia cristiana, que no podemos decir que ocurrió ayer, porque sigue ocurriendo y no sabemos si mañana o pasado probablemente vamos a tener nuevos capítulos por entrega, como una serie en la política. Y naturalmente lo que está ocurriendo también en Venezuela, que tampoco tiene así un final conocido, ni muchísimo menos. Eso, a grandes rasgos, serán los temas que hoy estarán en la mesa en Mejor Hablar. Queremos hablar también de lo que pasó en Tiltil, que ha sido tema ciudadano, pero también qué pasa con las comunas más pobres que reciben y todos los desechos, ¿verdad? Y Tiltil, con esta frase que se siente el patio trasero de la región metropolitana, creemos que la mirada del alcalde Jadwe puede ser relevante en esa mirada, en ese entender lo que sucede con el manejo de los residuos, por ejemplo, y con las comunas pobres y las comunas ricas en nuestra región. Participen, acompáñennos usando el hashtag Mejor Hablar en Twitter. Hacemos una pausa y ya empezamos con la conversación. Bueno, estamos de vuelta. Sí, con el tema de la democracia cristiana como tema de puntapié inicial, ayer en la tarde se ocurrió esta Junta Nacional y que tuvo un final que, bueno, no podemos decir que era absolutamente inesperado, pero se jugaba la permanencia o no, en algunos casos decían, de la candidata Carolina Goich, pero que no sabíamos es que ella, tras ser derrotada por su propia Junta Nacional, por algunos dicen por su propia mesa, decide congelar o dejar en reflexión, un poco lo dije, dejar en reflexión su candidatura presidencial. ¿Cómo lo leen ustedes, Alfredo? A ver, históricamente la Junta Nacional de la Democracia Cristiana es un evento bravo. 600 y tantas personas. Sí, es un gran evento, de hecho muy nocturno, dura toda la noche, tienen todo un historial de grandes juntas, por lo tanto no es un evento baladí y forma parte a estas alturas ya no solamente de la historia de la democracia cristiana, de la historia nacional, la historia política nacional. Y lo que ocurrió, no es primera vez que ocurren fenómenos de envergadura en la Junta Nacional de la DC, pero acá adoptó la decisión tomada un tinte especial, porque a propósito de la candidatura de un diputado, se generó un problema nacional. ¿Fue un error rinconizar la Junta, a tu juicio? Es que, dado el resultado que ocurrió, claramente fue un error, pero la pregunta es cómo se pudo llegar a la rinconización de la Junta Nacional de la ADC. Y a mí me da la impresión, no tengo fuente, no lo he hablado con nadie de la democracia cristiana, pero no me extrañaría que al final del camino el caso Rincón, del diputado Ricardo Rincón, para ser claro, se transformó en un pretexto para dirimir otras cosas de otra envergadura. Porque, a decir verdad, resulta entre exótico y excéntrico que el caso de un diputado ponga en cuestión la candidatura presidencial de una persona. Esas cosas yo nunca las había visto, digamos. Es decir, Es como la cuestión del sacristán. Es una excusa para otra cosa. Exacto. Por lo tanto, creo que nos tenemos que... hay que tomar en serio el caso Rincón, incluso en sí mismo, porque tiene connotaciones que a mí personalmente me disgustan. Pero más allá de mis disgustos, lo que importa ahora es el efecto nacional. Es decir, aquí está en juego todo el escenario político chileno, digamos, en esto, ni más ni menos. Por lo tanto, bueno, yo así veo esto y creo que desde ese punto, y además una situación no resuelta, no sabemos en qué va a terminar. Alcalde, ¿fue un golpe, cree usted, contra Carolina Goich lo que pasó en la Junta Nacional?
Mira, yo creo que es un tema sobre el cual además los comunistas no osamos hacer opinión. Nosotros somos muy respetuosos de la dinámica de cada partido, porque no nos gusta también que algunos hablen por nosotros. Nosotros no hablamos por nadie. Yo lo que encuentro que ha sido muy valorable de la Junta Nacional, y que esto para mí es lo más destacable y para el Partido Comunista es lo más destacable, es que ellos hayan reafirmado su domicilio político en la centroizquierda, ¿no? Y que esto haya sido una decisión absolutamente mayoritaria. Y eso tomado en, como tú lo dijiste, una de las instancias más relevantes, históricas de la DC, y con algo que no deja lugar a duda, ¿no?, cuál es su domicilio político. Y eso me parece que es lo relevante más allá de estas discusiones que efectivamente llama la atención que hayan cobrado la relevancia que cobraron, ¿no? Porque además yo no sé si uno podría decir si es un error del equipo de campaña o no, condicionar de una u otra manera una campaña que debe llegar hasta noviembre, según la misma decisión de la misma Junta Nacional, y que ya habíamos todos asumido, y hemos todos asumido, nosotros desde un comienzo, incluso yo escribí una columna en donde no nos aproblemaba que llegáramos con dos candidatos. Pues yo creo que esta discusión de si se llega con dos o con un candidato proviene de que todavía no nos deshacemos de la cultura binominal, ¿no? Porque si nos deshiciéramos de la cultura binominal, y este es el camino de inicio, las alianzas habitualmente cuando hay estos sistemas electorales se plantean en las segundas vueltas. Entonces todos podemos tener domicilio en donde queramos, y efectivamente después de la primera vuelta uno ve la fuerza de cada uno y pacta para ganar la elección. Y nosotros tenemos un aprendizaje hecho desde el gobierno de la Unidad Popular, la más absoluta convicción de que para poder continuar con los cambios que iniciamos, para poder mejorar todo aquello que tengamos que mejorar, para poder evitar una involución respecto a los derechos sociales que vamos conquistando y que cuesta mucho con la actual correlación de fuerza, porque estamos enfrentando poderes importantes, son necesarios todos los partidos y todos los que están desde el centro a la izquierda, de tal manera de ir construyendo un mundo mejor. Patricio Navia, ¿esto es lo más cerca que tú has visto o crees que está realmente cerca que dentro de la democracia cristiana se produzca una decisión que efectivamente hoy, dada que la candidatura no despega, dada que tienen tal, esto es como una torta de panqueque, me lo definía un miembro de la Junta, tú vas a la primera capa, los militantes son muy pro Carolina Goich, y de hecho hay una carta que le podemos leer que está circulando entre los militantes intentando revertir la decisión de ayer. Luego está la capa de la Junta Nacional, luego están los diputados, que muchos dicen que ellos fueron los que operaron ayer, algunos decían este gremio o sindicato de los diputados haciéndole un poco el juego en contra de Carolina Goich. Luego está la mesa y la propia candidata, es decir, no conversa ni un estamento con otro, y es una bolsa de gatos que se entiende poco en la DC. ¿Tú crees que hay una posibilidad de decisión, de partición de este partido o no todavía? Digo, no estamos en 2007. En 2007 se dividió la DC, se fueron 5 diputados, se fue un senador, eso le quitó mayoría al gobierno de la presidenta Bachelet, con una plana completa en el Mercurio de Adolfo Saldívar comprada para criticar al gobierno de Bachelet. O sea, no es la primera vez que este tipo de cosas pasan. Ahora, la DC ahora pesa menos de lo que pesaba en 2007, no tiene una proyección a futuro tan importante como la que tenía en 2007, o sea, sí es una crisis, pero es una crisis que importa bastante menos porque el peso relativo de la DC es bastante inferior a lo que era entonces. Pero sí quiero hacer dos precisiones. Pero mira el universo DC. No es importante a nivel nacional porque la DC pesa menos. Pero si miramos el universo democrático cristiano, ¿la crisis es terminal a tu juicio? ¿Es tan terminal o crees que no? Que tiene que ver con decisiones de ahora si Piñera o Guillé, porque no les gusta Guillé y a otros no se atreven a votar por Piñera. Alguien me decía hoy día, la militancia democrática cristiana, muchos de ellos, Carolina Goich marca poco porque hay algunos que ya estaban bastante decididos, no sé qué porcentaje, a votar definitivamente por Piñera frente a la alternativa de Guillé. Carolina Goich marca poco porque no llega a la opinión pública. El número de militantes de la DC no alcanza a aparecer en las encuestas, no es representativo. O sea, la cantidad de gente que milita en la DC es muy poca. Es votantes DC, votantes más que militantes. Pero tampoco. Pero yo ahí tengo una opinión, ¿eh? Yo te puedo hablar de lo que pasa en Recoleta. Yo no creo que en Recoleta ningún militante se vaya a votar por Piñera. Ya. Y lo han dicho reiteradas oportunidades, o sea, de hecho, yo estuve en el lanzamiento de la candidatura de Carolina Goich en Recoleta, cuando aún estaba convencida de ir a primaria
Yo soy un alcalde de la nueva mayoría y he participado de todos los actos, de todos los que en algún minuto estuvieron en carrera. Quizás la pregunta es si votan por Boric, alcalde. Quizás la pregunta es si votan por Boric. Es un tema que deben resolver ellos, pero yo lo que tengo claro es que la DC se siente, y eso es lo que ha corroborado, y lo reitero, la Junta Nacional de hoy día, un domicilio claro en la centroizquierda y por lo tanto... En su decisión de hacer lista parlamentaria con IC y con más. Porque eso claramente lo sitúa. Patricio Navé tenía un punto más. Tenía un PPD. Solo dos precisiones. Una, sí, yo creo que es importante hacer alianzas para la segunda vuelta, pero no siempre resulta muy fácil. Digo, el 99 el PC no apoyó a Ricardo Lagos en segunda vuelta porque construir las alianzas cuesta, no es tan fácil. Y en un mes... Pero de acuerdo. El PC apoyó a la... De acuerdo, pero el PC no apoyó a Ricardo Lagos, no llamó a votar por Ricardo Lagos. No, yo estaba en ese comité central, estuve en la discusión, yo creo que tú no tienes toda la información. De acuerdo, pero... El PC dejó en libertad de acción, incluso llamó a entender, y lo que dicen las cifras, que dicen las cifras es que toda la militancia PC casi votó por Lagos. Sí, la gente votó por Lagos, pero el PC no llamó a votar por Lagos. Oficialmente no ocurrió eso. No llamó a votar por Lagos, pero tampoco llamó a restarse. No, por supuesto. Estoy sugiriendo y es más, hizo un llamado a votar contra la derecha. No, digo... Eso como primer punto. Y como segundo punto que me parece importante es que para poder gobernar el próximo gobierno necesita tener un Congreso, una mayoría en el Congreso. Y el sistema electoral que tenemos favorece a la lista que termina en primer lugar. Los premios van a la lista que termina en primer lugar. Por lo tanto, si la nueva mayoría va en dos listas, eso va a tener un costo en número de diputados y número de senadores. Y va a ser un beneficio para la lista de la derecha, que los dos grandes partidos de la derecha van a ir en una sola lista. Entonces me da la impresión de que teniendo una mayoría electoral en el país, la nueva mayoría puede renunciar a tener una mayoría en el próximo Congreso solamente porque decide ir en dos listas en vez de una lista. Tú lo dices como potencial, ¿no está cerrado tu juicio todo eso? ¿Tú crees que en definitiva poder entrar en razón, dado el argumento que tú das, y que se termine armando una sola lista? Si se baja Carolina Goich, que es lo que parece que va a ocurrir, hay mayores incentivos para hacer eso. Puede que no ocurra, pero si no ocurre, los que van a celebrar el 21 de agosto son los partidos de derecha y en particular... Alfredo Yuñán tiene... Quiero retomar algo que decía Daniel, que tiene que ver con la definición de centroizquierda que adoptó la democracia cristiana. Es bien relevante esto, porque hoy día vi como dicen ustedes, en un canal amigo... se dicen los canales, que en el Buen Chileno. En el Buen Chileno hoy día en la mañana fue un excelente y muy clarificador debate entre el diputado Silver y Mariana Elwin. Son más que almas. Dos almas, son dos partidos. Cuerpo y alma. Sí, claro, son dos cosas diferentes. Pero la gracia que tuvo ese debate, que yo aconsejo de verdad verlo, porque es muy didáctico además, es que fue muy franco, fue muy sincero. Y saben que uno en política agradece esas cosas, porque cuando se sinceran de esa manera las cosas, de verdad, uno comienza a entender mejor y uno dimensiona más lo que está en juego y las consecuencias de lo que se encuentra en juego. Yo a estas alturas no tengo prácticamente ninguna duda de que, no quiero decirlo de manera hiriente, pero de que la derecha demócrata cristiana, los príncipes por decir algo, el sector más conservador. El sector más conservador, no sé cómo llamarlo, pero y sin querer ser hiriente. Pero es para distinguirlo del otro sector, digamos. De verdad creo que son triunfadores a escala de opinión pública, pero son totalmente minoritarios a nivel de... Son totalmente minoritarios. Pero es más, yo quiero hacer una observación. Incluso Guterman Martínez ha salido en los medios diciendo que él tiene domicilio en la centroizquierda. Así es. De hecho, lo ha dicho públicamente. De hecho, y sabemos cuál es su opinión. Sí, pero hubo un intento, Daniel, de... Cuando se arma, se instala la controversia entre pactar... Gutenberg Martínez estaba en contra del pacto con ICE y con más. A eso iba. Pero son una minoría. Sí, pero es que hay que... pero Gutenberg Martínez en particular estaba en contra de ir... Tiene razón la Consuelo, porque es bien importante eso. Porque efectivamente cuando se abre la alternativa de pactar con la izquierda ciudadana y con el MAS, o con Ciudadanos, la opción ciudadana yo creo que no fue ni siquiera votada. De hecho, y se instaló. No estaba en el voto. O sea, no estaba en lo que podían votar en ese Pero minuto. fue controversia, porque hubo un par de dirigentes de Demócrata Cristiano, sin mal la propia Mariana Elwin, se abrió a la alternativa de pactar con... Es que yo ahí soy... Y estaba el PRO también. Debe ser... pero eso ya era... Dos observaciones. Claro, Primero, yo creo que hace rato en el debate aquí se ha querido instalar de que
la nueva mayoría está desordenada y la derecha está ordenada. La derecha va igual de dividida que la nueva mayoría, va José Antonio Kast con algunos diputados y alcaldes de la UDI, que la UDI ha avalado que vayan apoyando a otro candidato que no es el de ellos. Pero además, Amplitud, que también es una decisión de Chile Vamos, que no es menor, va también separado y va en lista además separado y está viendo si pacta con Ciudadanos también. O sea, la verdad es que aquí efectivamente nos estamos desprendiendo de a poco de la cultura binominal. Y eso es muy sano para este país. Primero, ¿A usted no le parece dramático? A mí, pero para nada. Esto es un periodo de transición. Esto es un proceso de normalización política de un país que estuvo encajonado en un sistema binominal que nadie escogió y que fue diseñado por quienes pensaban, y así lo dice en la acta de la Comisión Constitución, en donde Jaime Guzmán puso su firma, diseñado para que cuando no gobernara la derecha, y cuando fuera minoría, igual gobernara a ella a través de una serie de mecanismos. Pero eso primero. Y lo segundo, que efectivamente nosotros somos más disciplinados los comunistas, ¿no? Nosotros cuando hablamos del partido, el partido tiene una sola voz. Y nosotros no tenemos militantes que cuando pierden en la interna, porque nosotros también tenemos diferencia interna. El tema es que cuando alguien pierde en el Comité Central su posición, asume la posición de la mayoría y no sale a cacarear dejando que la derecha hable a través de uno, que es lo que pasa muchas veces en otros partidos, ¿no? Cuando, también por ejemplo, el sector más conservador... ¿no? Pero Cristian Cuevas se va del partido. Hay varios que se van. Hay una diferencia. En nuestro partido hay gente que se pone al margen de la política del partido e inmediatamente eso es claro, es diáfano. Pero el partido no tenemos la cultura... ¿Eso es bueno? ¿El que se sale de los matices queda fuera de la foto? A ver, se salen. El partido, mi partido nunca... Sí, pero no es mejor un partido, lo planteo así en forma teórico, ¿no es mejor tener partidos con matices? No, pues si tenemos matices. A ver, sí, pero que no los podamos saber. Que no lo podamos saber los que estamos afuera. No, pero lógico, eso es una cultura nuestra. Nosotros tenemos, nuestra máxima es completa libertad en la discusión, completa unidad en la acción, y eso hace que un partido que tiene el porcentaje que nosotros tenemos tenga una incidencia en la política nacional mucho mayor. Porque no creemos que alguien que pierde en la interna salga y se convierta en una herramienta de la extrema derecha para poder seguir horadando el partido, que es lo que le pasa mucho. Pero, alcalde, acá Pato se la jugaba porque Carolina Goich se va a tener que bajar. Alfredo, ¿tú eres de la misma posición? Porque el alcalde planteaba que va a llegar hasta noviembre. A ver, por lógica, no tengo idea de lo que hacer, pero por lógica, yo creo que si permanece en la candidatura va a generar un daño aún mayor a la democracia cristiana. Pero a decir verdad, aquí son tantas las variables que tienen que ver con las capas que tú mencionabas. Cada vez que alguien jura por su madre y por sus hijos que va a seguir es porque se va a bajar. Ahora, el último yo intento... lo que he dicho además no es que deba llegar, yo lo que he dicho es que a nosotros no nos molesta en ningún caso llegar con dos candidatos, porque sabemos que en la segunda vuelta la centroizquierda se va a unir, incluso es probable que vayamos más allá de la alianza que hoy día tenemos para poder darle continuidad al trayecto que ha tomado. Solamente para hacer una precisión a lo que decía Daniel, que yo en términos prácticos estoy de acuerdo, que tiene que ver con el abandono de la cultura binominal. La derecha tiene una ventaja en el abandono de la cultura binominal respecto a la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque en la elección presidencial del 2005, la derecha fue con dos candidatos presidenciales. Ya vivieron este proceso. Ya vivieron este proceso. Sí, claro. Tienen una temporalidad ya experimentada mayor que la nueva mayoría. Y de hecho, eso es una gran ventaja política. Lo que pasa es que es la nueva mayoría la que está haciendo ahora el tránsito. Pero cuidado. La misma Carolina Goich dijo el viernes que la DC era evidente que ya no estaba en la nueva mayoría, lo dijo en el Mercurio de Valparaíso. Pero cuidado, yo lo llamo a no confundir, ¿no? Porque la concertación nunca fue con dos candidatos. Así es. Pero si nosotros hablamos de lo que es la nueva mayoría, históricamente hemos ido con dos candidatos. No, bueno, está bien. Sí, de lo que es hoy la nueva mayoría. Lo que hoy día es la nueva mayoría, siempre fue con dos candidatos. Y en la segunda vuelta... Déjame decir una cosa respecto a lo que decía Patricio Navia, Alfredo Joañán y Carolina Goich. Lo que aparece de afuera es que es una candidata que no vuela en las encuestas, más bien vuelo muy rasante, 2, 3%, pese que el grupo de ella dice que tiene encuestas que llegan al 7%. O sea, no vuela en las encuestas, tiene un partido muy dividido y tiene apoyos bastante cuestionados. Pero sobre todo, ella misma ha puesto en duda y da la sensación de que no tiene mucha fortaleza para continuar. Sin embargo, le queda una jugada, no sabemos si va a ser exitosa o no. Y la jugada está resumida en esta carta que recibimos nosotros hace muy poco rato, que viene de la militancia
los nombres son de gente de todas las regiones, de la militancia más de base demócrata cristiana, que busca lo siguiente, dice más o menos los abajo firmantes militantes de base, de todas las comunas del país solicitamos dejar sin efecto la candidatura del diputado Rincón. O sea, vuelven al tema de Rincón como un tema de la quilla, digamos, que lleva esta nave. Independientemente de la responsabilidad jurídica del camarada Rincón, al no cumplir la sentencia de que fuera objeto, observamos que hay un cuestionamiento ético a su actuar y cuestionamiento de colocar su postulación encima del bien común del partido. Es decir, intenta Carolina Goich de retirarse para volver, eso es lo que intenta, no sabemos si va a resultar, con la masa de su partido, sean cuantos sean, la base de su partido, con muchas firmas a pedir, e incluso me atrevo a decir que tengo información de que va a haber un intento de hacer una carta de candidatos a diputados demócratas cristianos que van a poner como condición para ir a la elección que no vaya Rincón. No necesariamente los que van a la reelección, que son los que se tomaron el partido en la Junta ayer. La gran cantidad de tipos que no van a la reelección, que van a diputados, decir, nosotros vamos a diputados para llenar las listas siempre y cuando no vaya Rincón. Eso es lo que falta saber si va a suceder. Yo voy a hablar en primera persona. Estoy poniendo los datos. Yo voy a hablar del PC. La cultura del PC es un poco distinta. Nosotros estamos muy comprometidos con mantener la fortaleza de nuestro partido y de nuestra cultura. Y cada vez que tomamos una decisión, siempre pensamos en si esa decisión fortalece o debilita la cultura partidaria que se reproduce en el tiempo que lleva 104 años de historia con una política bastante consistente. Si a mí me lo preguntaran, a veces algunas decisiones se convierten en suicidio en defensa propia. Porque cuando tú terminas horadando toda la institucionalidad partidaria, ¿no? Y te pones a forzar una situación, porque yo respeto mucho la institucionalidad y por esto, pero es parte de mi cultura. Sí, pero aquí está, Daniel, aquí está el intento de que Carolina Goich... Es el intento de alguna gente del partido. Esta es la carta que circula entre militantes de base. Así como circulan otras cartas hoy día. No le eches la culpa al mensajero, te estoy poniendo la carta que circula. Digo, no, es la carta que circula. Está bien. Sí. Bueno, Es que esta es la carta ahí... que probablemente muchos no sabían que estaba circulando, que no sé cuánta gente la va a firmar, no sé, dije antes, no sé cuánta agua va a juntar en esta oficina. Acabas de tomarse un voto político por los órganos que representan. Pero lo que te dice todo demócrata cristiano, Pato, es que es muy distinto contabilizar la base, el militante, el votante y los miembros de la Junta. No, de acuerdo, pero el partido acaba de tomar una decisión y Carolina Goich se fue para la casa. Claro. Digo, esto es como que está ahí. Vamos a ver qué dice ir a un matrimonio, Pato, te vaya a casar y decir, no, me voy a tomar unos días. No cuestiones al mensajero. Pero es que, esta es la carta y esta es una posibilidad. Es la carta. La carta esta es una, de los militantes. Como dinamitar. Yo hago un llamado... Una carta así, es como dinamitar es la búsqueda, los órganos regulares. Es la búsqueda. Partido, mira cómo siguen. La democracia cristiana de Tomich, Leighton, buscan. Esta es la búsqueda que tienen acá. Es de estandartes de moral pública de Chile. Lo que quieren es vestir a la candidatura de Carolina Goich como la moral democrática cristiana, de volver a reencauzarla. Y vamos a ver cómo les va. Está la pugna y está ahí la disyuntiva que va a pasar entre lunes, martes y miércoles. Sí, lo que pasa es que está la institucionalidad de lo que pasó este fin de semana, pero la misma Junta Nacional se había pronunciado en contra de que hubiese candidatos pero que el mismo órgano revierte, ¿eh? Es decir, claro, pero hace un par de meses el mismo partido había determinado que personas que hubiesen estado involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar no fueran candidatos. Entonces, borran con el codo lo que escribieron. Lo importante no es la violencia intrafamiliar, aunque eso es importante para la sociedad. Lo importante es que Carolina Goich intentó hacer algo y no le funcionó y se enojó y dijo me voy para la casa y después va a volver. No tiene mucho sentido, aún si vuelve. ¿Qué le va a decir el otro candidato, cualquier otro candidato? Carolina Goich se enoja y se va para la casa. Carolina Goich le va a decir, me voy para la casa porque vuelvo con la gente, supongo, que defiende a las mujeres y que se opone a los candidatos que están sometidos a proceso, que fueron sometidos a proceso o que tienen una condena civil en caso de violación o de violencia intrafamiliar. Esa es la respuesta que va a tener, me imagino, Carolina Goich. Ese papel se está jugando un poco de lo ético versus los infractores de ley. ¿Sabes lo delicado en esto? Es que aquí hay dos cosas. Una, de que tengámonos la carta. No tengo idea quién la firmó, cuántos son. Ya, pero perfecto. Pero primero, eso a mí me suena, voy a usar una expresión deliberadamente violenta para poner un punto dramático, digamos. Es decir, eso me suena una especie de golpismo dentro de las instituciones regulares de un partido, el máximo órgano de la democracia cristiana es la Junta Nacional. Bueno, la Junta Nacional se desdijo o revirtió una decisión que había tomado 2 meses antes, efectivamente la Consuelo tiene razón, pero la tomó un órgano regular y legítimo.
Pero lo segundo, y ahí yo veo ya una situación francamente muy compleja, es que cuando se incorpora la dimensión ética en este tipo de cosas, Que es lo que intenta hay la un candidatura. bando ético versus un bando inmoral. Es decir, Eso yo no no sé funciona, cómo lo no. resuelven. Es decir, cuando ya se llega a ese nivel... Pero en ese nivel están. A eso se jugó ayer, eso intentaron Sí, jugar pero ayer el ese otro partido. bando tampoco es perfectamente ético. No, Nadie puede pues estar no. bien. Estoy diciendo Son que partidos ese es el políticos. intento, ese es el intento de roles ayer, lo ético ante lo inmoral. Eso Eso es lo que está intentaron mostrando ayer. que están a punto de perder. O sea, cuando tú lo único que te queda es la defensa ética y la defensa moral es porque dejaste de hacer política. Ahora, también si hacemos un poquitito de historia, y ahora Carolina Goich decide ir con esta candidatura porque sacan a Lagos, digamos, y la primaria no era posible para ella. otro ¿verdad? error ese, ¿eh? A lo que voy, y si hacemos un poco de historia, la DC siempre termina boicoteando sus propios candidatos. Pero espérate, O sea, Adolfo ¿por qué otro error, Saldívar... Alfredo? Porque la DC argumentó el no de hacer la la DC. primaria, claro, De la DC. claro, porque el Partido Socialista bajó a Lagos. Exacto, Eso y es lo por que lo tú decías tanto al no inicio. quería irse Eso con es Guille. intrometerse. No, es que yo eso lo he Que en escuchado él con muchas tres veces, el y no con discurso dos. Claro. de la extrema derecha, ¿no? En el sentido de que pareciera que tiene un sentido, un desprecio muy profundo por la democracia. No, yo me Porque a refiero- Lagos nadie lo baja. No, claro. A Lagos él se baja. Exacto. Cuando sus aspiraciones, sus expectativas personales, porque él tenía el respaldo de un partido que lo había nominado para llegar a la primaria, ¿no? Y por lo tanto él podría haber seguido en carrera. Así es. Y la DC Si no Lagos lo decide, nominó. si Lagos No podía. decide no ir, no es un problema que el PS tome la decisión que toma. No es un problema que el PC tome la decisión que toma. Nosotros estábamos en libertad de haber podido levantar un candidato, pero nosotros decidimos no levantarlo y esperar hasta el final porque sabemos que necesitamos la mayoría, la unidad de todo. Esto lo aprendimos de manera dramática en el 73. Claro, pero Claro, la pero ese es el error de la excusa, a lo DC. que voy, es la excusa que use su minuto la DC para levantar a Carolina Goich y salirse, digamos, y no ir a la primaria porque sentían que con Guillé solamente no era una Claro. situación Pero te competitiva. das cuenta- Pero el punto que quiero hacer es que si hacemos un poquitito de recuerdo para atrás, Soledad Alvear fue completamente boicoteada por Saldívar, por Adolfo Saldívar en su minuto. Luego tenemos Claudio Rego, que también... Por la propia DC. Por la propia DC. Y ahora tenemos de nuevo a Carolina Goich con esta situación. Claro, pero son líos internos a los partidos. ¿Dónde está el error de la DC? Pero mi punto es que la democracia cristiana nunca logra aglutinarse con convicción alrededor de un candidato, porque cuando el candidato no prende, entonces terminan De recogiendo acuerdo, pero ¿no cañuelas. les parece, siguiendo la lógica que señalaba el alcalde al inicio de esta conversación, en donde no le gusta meterse en la soberanía de otros partidos, lo cual es correcto? La DC Se mete igual, argumentó... se ha metido La como DC 20 minutos igual. No, Ya, está muy pero bien. Está bien. está muy bien. Pero la DC argumentó el no hacer primarias, la decisión que otro partido, el Partido Socialista, adoptó respecto de Ricardo Lagos. Eso es entrometerse en la soberanía ajena. Porque el Bueno, argumento la DC fue no todos hizo contra la primaria porque DC. Estaba Exacto. jugando una carta, Eso. era un bluff Oh. y no le funcionó. No, era lo mismo. La DC lo que quería era entrar a una negociación y bajar a su candidata a cambio de mejores cupos en una lista parlamentaria y resulta que la candidata no prendió y los partidos de izquierda le dijeron no te creo tu bluff, no tienes buenas cartas y no tenían buenas cartas y ahora no saben qué hacer. Sí, eso es. Esa es la situación. ¿Y ahora qué va a hacer entonces Carolina Goich? ¿Va a tener que bajarse e ir a la candidatura Con Guille común de y- la nueva mayoría? Pero desde la no intromisión, alcalde, ¿qué hace la Carolina Goich? Lo que haga Carolina nos asegura, lo que haga o lo que deje de hacer nos asegura que en la segunda vuelta vamos a estar todos juntos. Lo más relevante, lo vuelvo a reiterar, de esta Junta Nacional de la definición. Democracia Cristiana es la definición de ratificar su domicilio en la centroizquierda y de hacer un llamado a continuar con el trayecto, con todo lo que haya que mejorar que este país ha tomado después de salir de este armazón excesivamente neoliberal, ¿no? Y empezar a construir una sociedad con más derechos sociales que, digo, y lo reconozco, no hemos avanzado todo lo que hubiésemos querido, no hemos logrado hacer todo lo que hubiésemos querido porque nuestro país tiene una cultura binominal que hace muy difícil avanzar, porque además
los que a veces más quieren cambio no participan. Y en ese sentido, porque la candidatura de Guillé, que van a presentar las firmas este viernes, que va a ser un hito importante en la discusión política esta semana. Y muy importante por la cantidad de firmas que vamos a presentar. Tampoco vamos a decir que es una candidatura que ha estado prendiendo increíble, se han enredado en todo el proceso de la recolección, en fin, podemos conversar un poco de eso, pero no le convendría más a la candidatura de la nueva mayoría y de Alejandro Guillé, por lo tanto, que la DC se plegara inmediatamente, o sea, que mejor no tuvieran un candidato presidencial propio y empezaran a apostar desde ya y hacer trabajo antes, o sea, para la primera vuelta y no para una alianza en segunda. Nosotros siempre tuvimos la pretensión de todos los partidos de la nueva mayoría, todos menos uno, estábamos absolutamente convencidos, yo lo vuelvo a decir, yo como alcalde de la nueva mayoría fui al acto de lanzamiento de la candidatura de Carolina Goich en Recoleta, ante 700 personas, y en ese discurso ya estaba convencida de ir a primaria. Lo que pasó después pasó efectivamente y nosotros desdramatizamos completamente la decisión porque lo que es relevante es si este país continúa el trayecto que tomó o vuelve atrás. Y para nosotros lo relevante, y esto vuelvo a decirlo... ¿A la DC le interesa seguir o volver atrás? ¿Qué crees tú? ¿Cómo sientes mayoritariamente la DC? Yo lo que veo, primero en mi comuna, en donde yo cogobierno con la ADC hace un periodo y medio, y lo quiero decir, sin la nueva mayoría, sin la ADC no hubiera habido ni farmacia popular, ni óptica popular, ni escuela abierta, ni salud en los barrios, porque lo hemos construido juntos, ¿no? Y ha sido un tremendo éxito. Ese gobierno, de hecho, fue ratificado con mucho más de todas las votaciones que habían tenido cualquier alcalde anterior. Y además, lo que dice la Junta Nacional, las dos votaciones están cercanas al 70%. O sea, si alguien piensa que el 30% pesa más que el 70%, está equivocado nomás. Entonces, para mí es absolutamente claro. Además, yo converso mucho con la DC. Yo además, cuando converso con los adultos mayores, cuando converso con los jóvenes, ellos están convencidos de que los avances que hemos tenido en este gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más de 1000 jóvenes que están estudiando con gratuidad en la universidad que nunca hubieran tenido la posibilidad. La encuesta dice otra Mira, cosa. yo soy sociólogo. Dudas de las encuestas. Yo efectivamente siento que las encuestas sirven para mentir con mucha elegancia, tienen sesgo, ¿no? Efectivamente uno puede decir lo que quiera con las encuestas. De hecho, yo tengo una experiencia, tú la conoces, ya la hemos discutido incluso en pantalla. Yo nunca he ganado una elección en una encuesta. Siempre he salido último. Y he ganado 2. Incluso el candidato de la UDI en la última oportunidad dijo en cámara, ¿no?, que yo nunca había ganado una elección. Entonces yo la verdad que sé cómo se hacen, además yo soy muy riguroso, yo leo la ficha técnica, por lo tanto sé lo que son, ¿no?, los porcentajes de confiabilidad, cómo se estructuran, qué distribución territorial tiene, y efectivamente el otro día en el mostrador salió un análisis del sesgo que tenían las encuestas más importantes y que eran brutal. Es interesante cómo cuida el alcalde, así como voy a hablar bien de la democracia cristiana, porque lo que está mirando finalmente gana la Piñera. No ofender. Pero hay un punto que yo creo que es... Hay una mala estrategia de la derecha histórica y en particular de Piñera, y es tratar de ir a buscar a Mariana Elwin porque creen que con eso se llevan el voto demócrata cristiano. Y eso no tiene ningún sentido. Piñera no ganó en 2010 porque atrajo a Jaime Rabinet. De hecho, lo nombró después. Entonces, esta idea de que se va a romper la nueva mayoría o la concertación nueva mayoría, que es un poco parecido, muy similar, simplemente porque la DC se va a ir a la derecha, es un sueño que tiene la derecha desde hace mucho tiempo. Y primero, no va a pasar. Y segundo, la derecha no lo necesita para ganar. Ahora, el segundo punto del alcalde, que a mí me parece súper importante, es que si le preguntamos a la gente qué tipo de país sueña, el tipo de país con el que sueñan se parece más al tipo de país que describe Bachelet que al tipo de país que describe Piñera. El desafío de la nueva mayoría hoy es poder representar ese sueño de país con un candidato atractivo. Hasta ahora no lo está logrando muy bien y Piñera está por arriba en las encuestas, pero la nueva mayoría tiene una oportunidad porque las encuestas nos muestran que a la gente sí le gusta la gratuidad, que la gente sí quiere avanzar en la dirección de las reformas que quería Bachelet. Entonces cuando Piñera dice: está bien, yo soy más popular y por lo tanto puedo decir que no va la gratuidad, está pagando un costo relativamente alto que puede ser capitalizado por el candidato de la nueva mayoría. Yo quiero plantear un tema. El candidato de la derecha en las últimas elecciones dijo que si ganaba en Recoleta cerraba la farmacia popular, cerraba la óptica popular. El exministro de Salud de Piñera
el doctor Mañalich, cuando nosotros fundamos la Farmacia Popular, que hoy día tiene más de 150 farmacias en todo Chile, dijo que eran inconstitucionales, que atentaban contra la libre competencia. O sea, ellos están en contra de cualquier cosa que abarate y que mejore la vida de las personas, ¿no? A pesar de que incluso Nora Cuevas, de la UDI, que hoy día está con José Antonio Kast, fue una de las primeras en llegar en copiar el modelo y copiarlo completo, no como otros que lo hicieron con fines electorales y que hoy día tienen precios mucho más caros que la Farmacia Popular de Recoleta, los que copiaron ese modelo. Pero entonces uno se pregunta, a ver, vamos a este país, ¿quiere transitar por la vía de seguir conculcando los derechos sociales? Bueno, vamos a... El tema que nos convocó esta primera parte es Fuera la Democracia Cristiana y vamos a ver qué es lo que pasa con Carolina Goich en las próximas horas, días, cuánto será demorar en salir de este periodo de reflexión que ella misma Ella se dio una semana, ¿no? No puso días. No puso días. No dijo. No. Fue cuidadosa en eso, no decir cuántos días. Vamos a una pausa y ya seguimos conversando en Mejor Hablar. Espérenos. Estamos de vuelta y el tema que nos convoca ahora es lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que viene ocurriendo, pero lo que ocurrió hoy puntualmente, que fue una elección que no sabemos, hasta que entramos aquí al menos no sabíamos, no había cifras terminantes para poder dar ni de resultados ni de participación, que era el tema. ¿Cuánta gente iba a participar? Porque hubo algunos intentos de... ¿Y cuánta gente murió también? Bueno, Sí. había cifras de 16 personas muertas en distintas partes, no solo en Caracas, es decir, una jornada muy, muy convulsionada en Venezuela. Alcalde, ¿cuál es su mirada sobre lo que está sucediendo en Venezuela en este minuto? Mira, nosotros en el partido tenemos una mirada profundamente respetuosa, primero, de uno de los derechos más esenciales y fundamentales de los pueblos, que es la autodeterminación. Es un derecho que además va íntimamente ligado a algo que no estamos muy acostumbrados en el último tiempo a defender, y que es la no injerencia en asuntos internos de otros países. Toda la historia que tenemos de injerencia, con mentiras, sin mentiras, han sido nefastas, ¿no? En Libia, en Siria, en Irak, mira, la creación de ISIS. Entonces yo esto lo miro con mucho respeto y con mucha distancia. Yo no soy madurista, en ningún caso, pero déjame decirte que a mí me sorprende la hipocresía y el rol que juegan algunos medios. Yo tengo aquí los 3 artículos de la Constitución venezolana, que no es la chilena. Todo el mundo tiene que entender primero que la Constitución que rige en Venezuela es la venezolana, no la chilena. Y que a diferencia de la nuestra, que no admite la Asamblea Constituyente, hay 3 artículos que le dan al pueblo venezolano, que es el depositario del poder. Hay un artículo 348 que le da la iniciativa para convocar a la Asamblea Constituyente al presidente y a los otros órganos del Estado indistintamente, ¿no? Y el tercero que dice y que norma. Por lo tanto, lo que estamos viviendo en Venezuela no es ningún atentado a la democracia, es parte de respetar la democracia. Y es más, el mismo texto habla de que se convoca Asamblea Constituyente, porque hay que ser muy claro. Hay algunas fuerzas políticas que, cuando la democracia entra en problema, pretenden resolverla con menos democracia. Hay algunos que se dedican a organizar golpes y para eso se contactan con países extranjeros y empiezan a generar boicot y una serie de cosas, y lo hemos visto a lo largo de todo el mundo, lo hemos visto en nuestra propia historia, ¿no? El mismo Leopoldo López, que fue golpista, y en un minuto en que además el gobierno de Chile apoyó el golpe en Venezuela en el 2003. O sea, yo creo que aquí hay que mirarlo, porque además hemos estado permanentemente haciendo cosas que yo no sé si dejaríamos que hicieran, y es más, a mí me llama la atención, por ejemplo, yo tengo fotos aquí de algunas manifestaciones en Venezuela. Y miren qué formidable. Además después traje las declaraciones de Raúl Sor, que me parecen... Aquí hay gente lanzando molotovs. Ahí, ¿no? Y aquí está la bomba que estalló a la pasada de una comitiva de carabineros en moto. La pregunta del millón es que esto en nuestro país es delito y tiene cárcel, pero los sectores que son contrarios al proceso bolivariano defienden esto como democracia. O sea, yo no entiendo. Hago la pregunta. En nuestro país vamos... no, a ver, pero ¿quién apoya esa bomba? A ver, no sé. Una cosa que él lo hizo, que un bárbaro. Perdón. Pero esta es la forma de protestar que ha desarrollado la oposición venezolana. Parece un diputado de derecha hablando de del movimiento estudiantil en Chile. Disculpe, sí, es que esa es la hipocresía que quiero detentar. ¿Por qué?
Porque hace 2 semanas tuvimos un plebiscito convocado por la oposición, sin registro electoral, sin que funcionara el poder electoral, ¿no? Y salieron todos, y todos los medios, a darlo como una cosa que era formidable. Yo hago una pregunta. ¿Este país está dispuesto a que el movimiento No Más AFP mañana convoque un plebiscito y voten más chilenos que en la última elección y quieran cambiar la Constitución? Entonces yo digo, ¿saben qué? No apoyemos en nuestro país lo que no aceptaríamos acá. Porque hay normas, hay leyes. Raúl dice... Si a usted le parece un detalle, ya vamos a ir a Raúl Sor, si a usted le parece que el gobierno de Maduro respeta los procesos democráticos, ¿cómo se explica que no valide al actual Parlamento? ¿Cómo se explica que haya ido cambiando también a los integrantes del Tribunal Supremo? Yo no defiendo al gobierno Maduro, yo lo vuelvo a decir. No, el proceso democrático, el proceso democrático que encabeza Maduro. Pero déjenme explicarlo. Dentro de la institucionalidad. Cuando hay una contienda de competencias tan grave, porque además hay desacato en algunos de los diputados, ¿no? Y eso... Desacato porque le cuestionan la cantidad de firmas. No. Los 3 diputados que fueron inhabilitados por la Corte Suprema. Es más, están... Pero es por la cantidad de firmas que recibieron. Pero además, es tan burdo, por ejemplo, que la oposición venezolana, a esta fiscal que cambió de posición en los últimos meses, antes decían que era una esbirra del poder, y cuando se da vuelta ahora dice todo de verdad. Entonces, si dice todo de verdad, cuando tomó las otras decisiones, ¿qué hacía? El madurismo hace lo propio. Nosotros, por lo mismo, buena cuando estaba por lo mismo. Nosotros como partido somos muy respetuosos de dejar que los venezolanos diriman sus problemas y de no intervenir en los asuntos internos. Y de desearles con mucha fuerza que en uso de las herramientas que su Constitución les da, resuelvan sus problemas internos. El problema es cuando tú tienes una oposición que primero se pone a disposición de un país extranjero para atentar contra su propio gobierno. Yo no sé si eso nosotros lo hemos vivido. Aquí gobiernos que intervinieron financiando elecciones para torcer la voluntad popular. Allá pasa algo similar. La oposición venezolana en un minuto tratando de convocar el golpe, porque la oposición venezolana está tratando de hacer un golpe desde el año 2000, ¿no? Y yo pregunto, en una oportunidad llamaron a no participar en la elección de la Asamblea General y se quedaron sin ningún diputado por voluntad propia. Hoy día hace lo mismo, no participan en el... Pero además... Pero es que ahora tienen todos los parlamentarios y el gobierno lo que ha hecho es boicotear el Parlamento. No sé si quieren sumar... No, yo con mucho respeto, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que estoy escuchando acá. De verdad, de hecho me asombra. Porque es un doble estándar que de verdad... Yo fui comunista, Daniel. ¿Pero por qué doble estándar? Yo soy una persona de izquierda. No, ¿sabes por qué? Por una razón muy simple. Primero, por lo que te decía Matías, el desconocimiento del poder legislativo por parte del régimen es una cuestión de verdad insoportable. Y el desconocimiento del gobierno... Daniel, no te interrumpí. Mira, no tiene ningún sentido convocar en 3 semanas o un mes una asamblea constituyente, por mucho que esté estipulado en el articulado de la Constitución, cuando uno sabe perfectamente que Venezuela no está viviendo un momento constitucional, entendiendo por momento constitucional lo que Ackerman llama aquella coyuntura excepcional en donde el pueblo se coloca en una postura reflexiva intensamente deliberada sobre la norma común. No está pasando eso. ¿Cuál es la alternativa? Escucha, déjame terminar, por favor. No está pasando eso. Lo que está pasando acá es que, y aquí es donde está el absurdo, es como de una manera vertical un presidente que entró en una fase de degradación autoritaria hace mucho tiempo, verticalmente convoca a un pueblo que en su horizontalidad se supone que va a generar nuevamente la voluntad popular para armar una nueva norma común. Eso no tiene ningún sentido, porque el momento constitucional se arma, ¿sabes desde dónde? Desde abajo. No desde arriba. A ver, pero déjame terminar, desde abajo. Pero te digo de los venezolanos. Otra dimensión más, yo quiero enfatizar, esto es bien importante ¿saben qué? Por el futuro moral de la izquierda. Es bien importante acá entender que aquí yo no tengo ninguna duda que ha habido golpismo post-Chávez en Venezuela, pero no te puedo dejar pasar que Chávez fue golpista. Pero estuvo preso y pagó. Pero fue golpista. El único golpista de Latinoamérica que va a un cárcel. Pero en el origen del movimiento bolivariano hay golpe. Pero está bien, si da lo mismo eso. A ver, es que no empates. No estoy empatando. No estoy empatando. Déjame terminar. ¿Cuántas veces déjame terminar? No empates situaciones que son insufribles.
No es aceptable lo que está pasando en Venezuela, porque en regímenes además aceptable. porque en regímenes presidenciales la principal responsabilidad está en el Ejecutivo, en el gobierno. Y llevamos, ¿cuántos? 100 y tantos muertos. Esa cuestión yo no la puedo aceptar. No la puedo aceptar. Yo tampoco. Ah, pero me alegro. Pero No, yo tampoco. yo estoy con Pato cuando digo. No, yo tampoco. Cuando yo te escucho, Oye, no, nos da la impresión de que no estés con Maduro. A ver, espérate, no. Sí, ¿A ti no te perdón. parece una dictadura? No, ¿Te disculpe. parece una A mí me democracia parece- a mí me parece una imperfecta? degradación Una autoritaria democracia en crisis. No, esto Cuando que degradó en Ay, autoritarismo. te puedo hacer pregunta, hay división Mira, de poderes, mira, hay prensa libre, hay posibilidad. Tenemos Hay pendiente gente, Azor. hay gente que dice Venezuela es una dictadura. Yo no conozco una Totalmente equivocado, dictadura Azor. que permita el referéndum que convocó la oposición y que pueda salir, como ellos dicen, 7 millones de personas a votar. Trata de hacer esto en otras dictaduras o de haberlo hecho en Chile, porque Pinochet. Pinochet lo hizo. Espérate, Deja que termine. dice, usar la palabra dictadura, bajo mi juicio, es una ligereza. Está equivocado. Yo leo él. Totalmente Lee equivocado. regularmente el Universal y el Nacional El y problema jamás he semántico. visto bajo una dictadura que los medios puedan dar cuenta de forma tan precisa de lo que ocurre, reproducir las consignas En Chile, opositoras la y dictadura- La tener... dictadura chilena en Chile fue eso, había pues, prensa de Daniel, oposición, la época del pues, Fortín. sí, pues. Aquí en Chile, no, pues, no nos Daniel. contraigamos, pues, La Daniel. dictadura Daniel, seamos honestos. hizo plebiscito. Está totalmente... Mula, pero lo Mira, hizo. Daniel, Esta yo con dictadura. todo lo que respeto a no Sor, con está registro equivocado. electoral. Alfredo, un segundito. Pero no con registro electoral. Yo lo que digo, ¿saben qué? Pero está Mira, totalmente equivocado, Sor. El problema no es semántico. A ver, el problema no es yo semántico. vuelvo a insistir. La oposición venezolana, desde el 2000, porque además hay un tema que para mí judicialmente es bastante importante. Cuando alguien hace un delito, va a la cárcel, paga sus deudas con la sociedad, ese delito desaparece de su ¿Tú historia de crees vida. que el régimen de Maduro viola los derechos humanos? Yo hoy día creo que hay una situación de violación de los derechos humanos, pero general en Venezuela. Porque la oposición también viola los derechos violan los humanos. estados, hombre. Pero tú habías dicho Los antes, estados, varias veces tú has los dicho- estados son los principales violadores de derechos humanos. Oye, El agente estatal. esta discusión la tuvimos con un error, con un error semántico que tuvo el candidato de la nueva mayoría. No, pero fue al Espérate. revés lo que No, dijo pero- Guillier. Fue al revés. No. El principal agente violador de derechos humanos son agentes estatales. No, esa es una definición. Ah, no, bueno, pero ándate a los textos y a la doctrina internacional y te vas a convencer. ¿Por Pero qué no, crees pero- tú que pero- tenemos el problema con Sename? Porque él es dijo que el Estado. terror era otro tema, pero él dijo Era que el otro tema. terrorismo era solo de Pero Estado. yo te pregunté Pero- si... Es terrorismo, si tú pero eso crees es que terrorismo, no violación. El régimen Exacto. de Maduro viola los derechos humanos. No te pregunté si además había otros violadores a los derechos humanos en No, pues Venezuela. es que ¿sabes cuál es el tema? Yo en sociología aprendí que la teoría rasca busca los ejemplos que le sirven para satisfacer su tesis, ¿no? Y deja afuera lo otro. Entonces, tú me quieres llevar a solo poner los errores o los problemas del gobierno y yo te digo que aquí, en Venezuela, desde el año 2000 en adelante, hay una oposición que, consciente que no es capaz de ganar en las urnas, ha desarrollado una tesis golpista apoyado por Norteamérica. Es más, ¿ustedes vieron la declaración del director de la CIA hoy día? El director de la CIA hoy día declara que está trabajando con el gobierno colombiano y con el gobierno, no me acuerdo qué otro más, para derrotar al gobierno de Maduro. O sea, perdónenme, po. O sea, yo creo que acá las cosas hay que ponerlas en su real dimensión. Y vuelvo a decir, nosotros lo que esperamos los comunistas es que los venezolanos puedan resolver sus problemas de acuerdo a las instituciones que ellos se han dado, pero aquí tienen que las dos partes poner de su... Eso que duda cabe siempre. Pero por supuesto, las pero... instituciones se están respetando. Te lo planteé antes, quiero una respuesta tuya. ¿Tú crees que la división de poderes que supone cualquier constitución moderna, supongo que esa constitución también lo establece, pero posibilidades de expresarse, prensa libre, hoy día había... Prensa libre, sí. Prensa libre está por ahí nomás. Prensa libre, perdón, más que acá. No sé, No. hay una persecución. A ver, la concentración de medios en una sola línea política... No, bueno, no- Daniel, hay hay un debate sobre periodistas- la concentración de medios en Daniel, Chile, pero pero no, la tiene que- prensa Entonces tenemos que no es discutir libre. qué entendemos por libertad de prensa. Puede ser. Periodistas Porque el presos. mercado de la comunicación, o sea, aquí cuando yo veo que hay medios que mienten o que, más encima, por favor, ¿qué libertad de comunicación hay cuando nosotros mismos vemos cómo algunos medios te ponen a supuestos expertos que después estafan a medio Chile cuando no hay ni siquiera la rigurosidad de contrarrestar, de confrontar la fuente?
O sea, lo estamos viendo todos los días. No, yo creo que la está libertad de lleno de error en la prensa... prensa, Yo creo que la pero- libertad de prensa tiene que ver con una cosa. Daniel, distinto es el acceso a la propiedad, que hoy día con los medios de Internet además se empareja bastante a la posibilidad de meter preso a periodistas que son de oposición, como ocurrió en Pero ocurriendo en Venezuela. reencaucemos en tu pregunta, que me parece A ver, espérate. importante, ¿A de qué decir si se periodista? está respetando la Qatar, por ejemplo. institucionalidad. Qatar es un ¿No es periodista. el caso de Qatar? Sí, no lo tiene que- nada que ver Pero con para- periodismo. estáis tratando De hecho, de Qatar no es convencer- periodista. Pero sí es periodista. Estáis tratando de Era convencer candidato a un pa- apologista del régimen de Maduro de que Maduro viola los derechos humanos. No lo vaya a lograr, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, yo tampoco voy a lograr a alguien de extrema derecha como tú Daniel, de defender el calma, proceso Daniel. bolivariano. No, porque- Daniel, No, ¿a ti claro. te parece que Qatar no es periodista? No entender el proceso si nos bolivariano. vamos, si nos vamos a descalificar, estás defendiendo a Maduro. Yo no estoy defendiendo a Maduro, te lo dije desde un comienzo. Yo acabo de leer la Constitución venezolana, que no es la chilena. Nosotros no tenemos derecho a tener asamblea constituyente, nuestro pueblo no es el soberano, no tenemos ni siquiera derecho a plebiscito y nos dedicamos ¿Hay a jueces consultar- libres en Venezuela? Te pregunto, ya ni siquiera la prensa, dejemos la prensa aparte. ¿Hay jueces libres? ¿Te parece que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela da garantías? No tengo la certeza para poder decir ni sí ni no. Pero ¿por qué tienes tanta O sea que certeza? yo no entiendo para qué te metías en enredo. En Chile ocurría lo mismo, había jueces que no se atrevían a dictar y por eso murió la gente ¿sabes que murió qué? en Te voy a Chile. decir algo ¿Sabes qué? Mira, Daniel, Cuando uno le quita- Mira, esta semana acabamos de estar con Pato en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política en Montevideo. Y yo creo que Pato también, yo me fui a meter a varias mesas sobre presidencialismo porque estaba lleno. Yo no escuché a nadie, hablo de la disciplina profesional, la ciencia política profesional. Todas las ponencias que yo escuché, y deben haber sido sus 7 u 8, todas enfatizaban la degradación autoritaria del régimen. Yo creo que y también- ahí hay un Espérate, problema. Yo creo que hay una degradación. Perdona, y por eso que te digo que Raúl Sor no puede estar, mejor no hubiese dado esa entrevista. espérate, yo porque creo- el problema no es semántico, yo creo son que hay, prácticas. Yo creo que hay una degradación en Venezuela de todas las instituciones, pero yo los quiero poner en un caso que además nosotros hemos vivido. ¿Cuáles son las alternativas para un gobierno que ve como la principal potencia del mundo quiere intervenir para derrocarte? ¿Cómo se protege ese gobierno? Está bien, pero- ¿Cómo se...? Espérate, no, pero a ver, es que no me pidáis que no haya una degradación que no estamos hablando de la democracia ¿Sabes cómo, por ejemplo? cuando hay un gobierno que es capaz de intervenir, de hacer atentados, de internar Alcalde, armas. a mí me parece que Venezuela ha sido bastante intervencionista en su historia también. Recordemos de qué manera utilizó el petróleo para poder intervenir en un montón de gobiernos en la región. Entonces, claro, tienes a Estados Unidos apoyando a la oposición que quiere hacer un golpe. Finalmente, claro, la oposición gana en el Parlamento. Uno podría argumentar que con dinero extranjero y que eso es intervencionismo, pero tampoco es que no tenga tejado de vidrio desde el propio gobierno No lo estoy venezolano. diciendo. Yo no lo estoy diciendo, no he dicho eso. O sea, no hay Yo he ningún dicho que hay- santo en esta historia aquí y sin Qué duda... bueno que usted lo diga. Yo estoy de acuerdo. No hay ningún santo. No, pero y hay por lo algunos- tanto, lo que nosotros no podemos hacer algunos que son más es diablos tratar que de otros. intervenir. Y algunos que Pero están hay en el algunos más poder. diablos. Daniel, hay un punto. Aquí no quieren más buenos, quieren más malos. mira, Hay algunos que están en el detrás, poder, Daniel. Detrás de la oposición venezolana están los mismos que fueron a Libia, que fueron a Irak, que fueron a Siria, que formaron ISIS, que formaron a Pero, Osama Daniel, Bin Laden, pero hay que lo socialistas detrás, contrataron. Hay izquierda en la oposición venezolana, hay socialdemocracia. Sí, también. Socialdemocracia. Sí, también. Si no hay solo Pero si derecha. yo no estoy diciendo que no haya una degradación de todas las instituciones, pero por favor, no vamos a decir, porque yo creo que ahí yo estoy de acuerdo con Raúl, que aquí lo que hay es una dictadura. Hay una democracia en crisis y yo creo que cuando la democracia está en crisis, porque ¿cuál es la otra alternativa? ¿Derrocar al gobierno ahora? No, por supuesto. No, nadie ha dicho eso. nadie está diciendo perfecto. eso. Que el Es que- gobierno es que hubiese entonces, respetado al espérate, Parlamento, que el sí, gobierno espérate, hubiese respetado al eso es lo que Parlamento. siempre, eso es lo que uno Cuando hay, dice. ¿sabes no lo- qué? y no lo Yo den que encuentro, intentes a mí me encantaría que en mi país hubiera, cuando hay una contienda de competencia, hubiera posibilidad de revocar a los cargos, por ejemplo, para que no tuviéramos la Pero tentación Maduro no dejó de que algunos hicieran el sectores. referéndum revocatorio. Sí, Lo intentó Porque la la, oposición. porque la intentó. misma señora que renunció y que hoy día está al lado de la oposición dijo que las firmas estaban malas. O sea, ahí mintió. pero está bien. Y pero ahora no- dice la verdad. No operó la revocatoria. No operó. No Tú lo ves- dejaron se pudo hacer hacer. revocatoria. Daniel, ¿tú ves un intento de restaurar la democracia de la condición en que está hoy día de parte de sea- Maduro? No hablemos de la oposición, porque tiene la posibilidad, como dijo la Consuelo, el 7 de enero, si no me equivoco, de 2015, hubo esta elección donde la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. Y intentó por todas las vías, subterfugios, tinterilladas para evitar Pero, que espérate. a través de 3 parlamentarios no consiguieran la mayoría. ¿Hay un intento democrático real de superar a través del diálogo con la oposición la situación que vive Venezuela hoy día?
¿Tú lo ves? Yo creo, no creo, porque hoy día no está el espacio para una superación y por lo mismo hay una convocatoria a que el pueblo discuta en una asamblea constituyente que yo entiendo que en la cultura chilena no esté dada y que solo esté alojada en aquellos que creemos que el pueblo es el soberano. Yo no veo qué problema puede haber en que un presidente en una crisis, ¿no?, llame al pueblo a que discuta. O sea, si eso les parece mal, bien, no estamos de acuerdo. Y eso no me hace un apologista del régimen, pero acá en nuestro país, en donde hace mucho tiempo que tenemos prohibido convocar al pueblo para que decida nada, tenemos un 35% de participación y en Venezuela creo que en la última elección participó bastante más que acá y que en la mayoría de las elecciones que han participado tienen 75, un promedio de 67, la más baja. Entonces, cuidado, que yo creo que ser tan... no es etnocentrista la palabra, pero mirar tanto desde nuestra realidad a veces no permite verla completo. Y yo vuelvo a decir, yo no tengo ningún interés personal en el proceso bolivariano. Yo lo que digo es que ese pueblo se dio una constitución y un marco normativo para actuar. Y que yo creo que aquí hoy día ese marco normativo, y lo estamos viendo, no da respuestas. Y cuando el marco normativo que un pueblo se da para actuar ya no da respuestas, a mí al menos me parece lógico una convocatoria a una asamblea constituyente, no un plebiscito montado como se montó el plebiscito de la oposición. El problema no es la Constitución, Daniel. No es la Constitución. Hasta hace un mes atrás no había momento constitucional y no hay momento constitucional en Venezuela. No es ese el problema. De hecho, yo te diría que es un poco lo contrario. Lo que están pidiendo la oposición venezolana es que, por favorcito, respeten la Constitución y respeten la autonomía de los poderes. Si eso es lo que está ocurriendo. Y cuando tú te enfrentas a un gobernante que convoca verticalmente una asamblea constituyente, además amenazando, diciendo que vamos a dar una golpiza a la oposición. O sea, porque la oposición llama... A ver, Leopoldo López ayer llamó a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno. Bien, pero o sea, por favor, y eso es parte de la oposición y es uno de los líderes más importantes. Mire, aquí no hay derecha y izquierda. Mire, Human Rights Watch, el señor Vivanco, fue uno de los principales promotores, lo vimos, cómo empujaba para que Augusto Pinochet, cuando estaba detenido en Londres, se mantuviera en Londres para que fuera juzgado. O sea, credenciales... Ardiente crítico de Estados Unidos por Guantánamo, además. Miren lo que ha dicho en este caso de Venezuela. Yo creo que Venezuela está al borde del precipicio. Y no exagero si te digo que me parece que podría producirse un baño de sangre en Venezuela. Han muerto muchos, hay muchos heridos, hay muchos que han pasado por procesos de detenciones arbitrarias y todo tipo de abusos. ¿Ven alguna salida a esto desde la historia, desde la ciencia política? ¿Se atreverían a vaticinar lo que podría pasar en Venezuela? Eso es importante. ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que ha faltado liderazgo de la oposición. Creo que la oposición está dividida, no tiene una voz clara en defensa de los valores democráticos. Creo que Estados Unidos lo está haciendo muy mal. Creo que el resto de los países de América Latina lo están haciendo mal también. ¿Almagro lo hace mal también? Cuando Almagro se la juega desde la OEA está tratando de jugársela para caerle bien a Estados Unidos. Y me parece que ese no es el camino. Creo que Almagro debiese entender... Almagro le quiere caer bien a Estados Unidos, a Trump. ¿En serio? Almagro quiere quedar bien con Estados Unidos en general, no con Trump, pero sí con Estados Unidos. Entiende que su tarea es lograr unir a Estados Unidos con América Latina y creo que no ha sido un líder positivo y constructivo. Y eso hace que sea difícil encontrar una solución, una salida razonable para Venezuela. Las Fuerzas Armadas están más preocupadas de llenarse los bolsillos que de ocupar algún rol, que a lo mejor sería un rol todavía peor, pero están más preocupados de hacer plata que de tratar de pacificar el país. Todos los generales están en las empresas públicas, que a esta altura no sé qué podrán producir, y si se llevan plata para la casa, ¿cuánta plata se llevarán? Mira, aquí yo estoy muy de acuerdo con... Todos dicen que en Venezuela no hay un golpe, y probablemente por suerte no haya un golpe, pero que no hay un golpe militar porque los militares están cooptados económicamente. Es que yo aquí estoy tremendamente de acuerdo con lo que ha planteado Patricio en la última locución. El tema es que no solo hay una degradación de las instituciones, hay una degradación del sistema completo porque la oposición no quiere tampoco ningún acuerdo.
Entonces, cuando tú tienes una oposición que no quiere ningún acuerdo y que quiere dar por terminado el gobierno antes de las próximas elecciones porque no tienen ninguna disposición de llegar a terminar el proceso y que además, porque recordemos, uno puede mirar un solo lado, pero el Parlamento tomó decisiones para las cuales no tenía atribuciones, incluso avanzar en la privatización de PDVSA que lo impide la Constitución. O sea, y eso es real. Entonces, cuando el Parlamento chileno toma una determinación que, por ejemplo, incorpora utilización de recursos, el gobierno lo veta. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus atribuciones. O van al Tribunal Constitucional. O van al Tribunal Constitucional. Discúlpame, yo lo que creo, y esto para mí es lo relevante, vuelvo a decirlo, no tengo ningún compromiso con ninguna de las partes. Pero a mí me parece que en una situación de crisis, donde lo que se ve es o el golpe o una asamblea constituyente, la opción, incluso desesperada, ¿no?, de ocupar la parte de la Constitución que permite que el pueblo se junta a discutir, a mí me parece lejos la más razonable. Porque uno no puede decir, lo vamos a ver. Habían otros caminos, Estaba el camino del referéndum revocatorio que el gobierno lo bloqueó. El gobierno bloqueó el referéndum revocatorio y esa era la salida democrática. Y eso fue hace muy poco. Y en ese momento creo que Maduro, que fue electo democráticamente, renuncia a ser un demócrata. Claro. O sea, yo sí creo que Maduro salió electo en 2013. Hubo irregularidades y todo lo que quieras, pero sacó más votos que Capriles. Y tenía más plata, lo que quieras, pero sacó más votos que Capriles. Pero cuando bloquea el referéndum revocatorio, renuncia a ser un demócrata. Pero mira, en términos teóricos, hay 6 salidas posibles en esto. Transición por colapso, ya sea porque se desploma el régimen, que es la transición argentina. Se colapsa después las Malvinas y se inicia la transición a la democracia. El colapso no necesariamente es malo desde ese punto de vista. La transición pactada, salía un poco la chilena. La transición vía ruptura revolucionaria, que no está en mente de nadie. No está en el depurado. No está en el depurado. Un golpe que puede ser también puede ser un autogolpe, Fujimori. Intervención militar extranjera, que yo no está en mis coordenadas intelectuales ni psicológicas. Yo creo presenciar que Estados Unidos va a invadir Venezuela, créanme. Por mucho que tengamos a Trump de presidente, pero eso no va a ocurrir. Y la última, la que mencionaba Pato, que es la transición a través de los propios mecanismos institucionales. La revocatoria era el mecanismo. Bueno, cuando uno tiene todas estas opciones a la vista y uno ve que están todas anuladas, la situación es muy inquietante, muy inquietante. Un poco sin salida esto. Pero en eso coincidimos todos. Muy inquietante. El tema es que además yo no veo, y aquí yo, porque voy a volver a poner el énfasis en que la Asamblea Constituyente no me parece una salida descarnada. ¿Por qué? Mira, en todas las elecciones... La oposición tiene que aceptar. Ustedes me pidieron escucharlo. Ustedes me pidieron escucharlo. Escúchenme, por favor. Más que todos nosotros. Sí, pero les quiero hacer un comentario. En las últimas elecciones, ninguna de ambas partes ha mostrado ninguna disposición a aceptar el triunfo del otro. O sea, la oposición cada vez que en las últimas elecciones ganó el gobierno, siempre dijo que era fraude. No, Capriles aceptó la victoria de Chávez. Capriles no es toda la oposición. Pues el líder de la oposición. Muchachos, los invitamos a un pequeño corte porque queremos volver a tocar algunos minutos que nos quedan. Tiltil. El caso de Tiltil. Porque después, si no, Tiltil se siente con razón al patio trasero. Dijimos que íbamos a hablar de la situación importante, cómo se ve de Recoleta. La presencia... Compañero, además, la presencia de un alcalde aquí creo que nos ayuda mucho a comprender este fenómeno como está ocurriendo. Hacemos una pausa porque siempre es mejor hablar. Elif, solo por TVN. Estamos de regreso, no paramos de conversar acá. Estábamos volviendo a la ADC, Venezuela estuvo intenso. Y queremos alcanzar a conversar y poner arriba de la mesa la situación de Tiltil y esta aprobación de un vertedero industrial que, de acuerdo al gobierno, pasó por el Comité de Ministros del Medio Ambiente y cumplió con toda la normativa. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Con que el proceso cumplió con toda la normativa? A ver, es que yo creo que ese no es el tema. Porque el problema es la normativa. El problema es en la estructura nacional, el rol que jugamos las municipalidades. Algunos osan llamarnos gobiernos locales y de gobiernos locales no tenemos nada. Somos meras administraciones locales que más parecemos los brazos del Estado en donde nosotros no definimos nada de lo que hacemos.
La gente va a discutir con nosotros mejor educación, pero nosotros no definimos ni el per cápita, ni la política, ni nada. Van a discutir con nosotros mejor salud, no definimos ni el per cápita de salud, ni las políticas, ni los indicadores de éxito. Van a discutir con nosotros seguridad, y es lo mismo, no tenemos nada que hacer en seguridad porque no tenemos ni siquiera responsabilidad. Entonces, cuando a tu comuna, ¿ya?, llega el Estado y te mete 30 puntos contaminantes, y en la normativa vigente, el análisis de impacto medioambiental no incorpora los 29 anteriores, sino que te analiza como si tú estuvieras solo en el mundo, yo creo que hay un problema en la normativa. Solo en el mundo y con tu entorno, porque establece una línea de base, pero no se hace cargo de lo que está repartido por el resto de la comuna. Acabas de dar en el clavo. ¿Puede el dueño del proyecto hacer la línea base? La línea base la debería hacer el Estado con cargo al ejecutor del proyecto para tener una línea base verdaderamente completa. ¿Te acuerdas cuando la línea base de Pascualama, que no incorporaba los glaciales en su primera versión? Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que la línea base la haga alguien que no tiene compromiso con el territorio? Teniendo la institucionalidad que tenemos actualmente, el gobierno argumenta que el proyecto cumple la normativa y que no había otro lugar donde ponerlo, porque la otra alternativa era Lampa, de acuerdo al plano regulador metropolitano. No, mira, para la zona oriente también hay zonas quizás más lejanas, quizás más difíciles de acceder, que tienen condiciones similares en suelo y en otras cosas. Yo soy arquitecto además y soy urbanista, por lo tanto algo entiendo de esto. Y aquí lo que hay es efectivamente un desprecio del Estado central por la autonomía de los gobiernos locales, que es mínima. Que esto además tiene un problema agravante más. Yo lo decía cuando conversábamos al principio, ¿no? Cuando uno ve que Zapallar tiene 2.300.000 pesos por habitante al año, Las Condes tiene 1.300.000 pesos por habitante al año, Providencia tiene cerca de 900, Santiago tiene cerca de 650, Independencia tiene cerca de 296, Huechuraba 360, Recoleta 138, y llega a Tiltil y andáis como por los 120.000 pesos por habitante al año. Y cuando tú cargas una comuna, porque además se da un contrasentido, el 90% de las casas que están en Las Condes, 99%, pagan contribuciones, el 90% de las casas que están en Tiltil no pagan contribuciones. El 90% de los habitantes de Bueno, de Tiltil ahí la importancia del fondo municipal. Claro. Pero es que el fondo municipal no alcanza. O sea, con esta asimetría se da cuenta que no alcanza. Entonces, cuando además tú cargas un territorio sin ninguna compensación, wow. Bueno, ahí está el punto, que estas zonas de sacrificio que estableció este plano regulador. Oportunidades para democracia participativa. O sea, podríais tener competencia entre las comunas de ¿sabes cuál es el otro vender lugar? su territorio a cambio de otras cosas y que la gente votara. Pero el gobierno central decidiendo por las comunas y al final termina jodiéndose. Pero es una ecuación súper compleja, porque ¿quién va a querer en su jardín? Pero hay un problema. Voy a decirle algo. En el mismo PRMS del 94, creo que el PRMS, el plano plano regulador regulador metropolitano de Santiago, hay una zona excluida al desarrollo urbano que estaba al poniente, que era al poniente de Vespucio, entre Vespucio, donde hoy día está Enea, donde hoy día está varias ciudades, que fue además una situación bien conflictiva porque hubieron permisos de dudosa aprobación. Enea y el Valle, ¿no? ¿Cómo se llama la urbanización? La ciudad de los Valles, ¿no? Y tú sabes que hoy día hay aprobado proyectos hasta en la misma puerta del túnel Lo Prado. Y era esa una zona excluida del desarrollo urbano porque tenía condiciones similares de suelo que no le permitía, no eran buenos para nada, digamos, entre comillas, ¿no? El tema es que, claro, no creo que nadie iba a ser partidario de poner en el camino a Viña un vertedero o alguna de las cosas, a pesar de que ahí hay una empresa de reciclaje. Pero Pudahuel tiene una planta de residuos. Y por lo tanto, yo creo que hay otras ubicaciones. Aquí, vuelvo a decirlo, el tema de que la línea base no incorpore los 29 puntos anteriores es un error metodológico imposible de seguir soslayando. Yo te lo quiero preguntar como bien en blanco y negro, tú que eres alcalde de una comuna, como lo definiste, tú diste las montos comunas pobres, ¿cierto? Estás bajo la media, sin duda. ¿Tú ves que y que aquí, todos tenemos la misma responsabilidad. Y tú ves que aquí hubo claramente, más allá de todo lo técnico, la línea base, el tema del terreno, en fin,
del Consejo de Ministros, ¿tú ves que aquí hay un sesgo entre las comunas pobres y las comunas ricas tan evidentes como parece? Yo no tengo ninguna duda. ¿Tú lo vives en el día a día? O sea, pero absolutamente. O sea, la pregunta, y no solo, mira, esto es un tema con las regiones también. Nosotros en el Comando de Guiller estamos viendo la necesidad de una ley de rentas 3 y de una ley de rentas regionales que incorpore la posibilidad de definir un per cápita municipal. Mira lo que te voy a decir, esto es un ejemplo brutal. Si la comuna de Recoleta tuviera por un solo año el per cápita municipal de Las Condes, yo podría hacer todos los proyectos que tengo postulados a fondos centrales, regionales y subnacionales, ¿no?, con fondos propios, y no alcanzaría a ocupar el 50% de mi presupuesto, y podría arreglar todas las calles y podría tener todas las iluminaciones impecables y podría además invertir en numerosas cosas que no lo puedo hacer. Y sin embargo Las Condes se da el lujo, cuando se le corta la luz, y yo feliz que tenga la oportunidad de hacerlo, de llevar a sus abuelos que están con corte de luz a un hotel de lujo a pasar la El hotel noche. más caro de Santiago. O sea, la verdad es que esto es odioso. Esto es odioso. Hay comunas Con que no cargo, en llegan- él, con cargo en él, dice Lavín en todo caso, que Es se le iba a eso- descontar es que de eso la es cuenta de la falso. luz. No, es que eso es falso. Eso va a terminar en un juicio. No hay ninguna, en el marco jurídico actual, no hay ninguna posibilidad de que por sí y ante sí un alcalde le descuente el pago de una factura. No, es que o en hay él no le va a quedar otra, porque si no, ver, Lavín lo va a sacar al pizarrón de nuevo y en él está lo Comunicacionalmente está suficientemente logrado, ¿eh? golpeado como para yo ganarse otra te pelea puedo con asegurar Lavín. que eso va a terminar siendo judicial porque No, está bien. No yo creo creo. Por el precedente por- que genere. No, no Pero creo. ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Por Pero, 2 años. pero yo creo que... $1.500 no sé Alfredo cuánto Jones, habrá Pero ¿sabes qué? gastado. Volviendo al tema... En él no debería hacerlo. El tema tiltil, vertedero, en fin. Sí. Mira, yo creo que este es el típico problema que se le conoce como los NIMBY, no en mi patio trasero. Y yo de verdad creo, como lo dice Daniel, aquí hay una asimetría de clase que es insufrible. Es decir, yo no conozco casos, en una de esas me equivoco que me salen con la excepción, pero no creo. Yo no conozco casos en donde vertederos, espacios en donde generalmente las comunas los rechazan, espacios comunes, Criaderos de cerdo. criaderos de cerdo, plantas altamente tóxicas desde el punto de vista del olor, en fin, se hayan instalado en comunas acomodadas. Yo no conozco. ¿Ah? Y eso es porque la capacidad de presión que tienen esas comunas es infinitamente superior. Yo lo único recuerdo que tengo, y además lograron su objetivo, fue por el traslado del aeródromo, el nuevo aeródromo, en La Reina o en el límite de La Reina Peñalolén, y lograron no colocar... Alfredo, ni siquiera vamos a tratamientos de basura o de pero además hay residuos. un tema- Mira por dónde va Vespucio en las Sí, comunas pobres y en las comunas ricas. Mira por dónde va el metro en comunas pobres y en comunas ricas. Pero además hay un Las tema- comunas pobres les chantan, porque ese es el verbo, les chantan el metro como diciendo, y den gracias que tienen metro, y por arriba y parte de la ciudad. En las comunas, Pero además hay entre las otra cuales discusión. vivo yo, el metro no pasa el metro por mi comuna, pero la Vespucio no va a pasar por arriba, te lo doy, ni van a partir Vespucio por dos. Pero además hay Va a ir en otra- un túnel perfectamente cavado, y eso es Pero además hay asimétrico. otra discusión que tiene que ver con la sobreideologización neoliberal en nuestro país. ¿Por qué lo digo? En la mayoría de los países, la recolección, tratamiento, disposición final de residuos sólidos es un negocio del Estado porque es tan caro ocupar tecnologías de punta, ¿no?, que el Estado es el único que puede hacer el ejercicio a pérdida, de tal manera de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Como acá no nos imaginamos un Estado en esas condiciones, finalmente terminamos convirtiendo la basura en un negocio que la gente tiene que pagar. Ustedes no se imaginan las deudas que nos generan el pago de basura no efectuado en las comunas que al final terminamos pagándolo los mismos alcaldes. ¿Y cuál es el tema? Pero, que Daniel, la tecnología que ocupamos, si tú la proyectas al infinito, va a convertir a nuestro país en un gran basurero porque ya no son sustentables. Entonces, efectivamente, aquí la discusión que hay que dar es, a ver, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir como país para superar el actual estado de cosas en términos de definir, ponernos realmente a la vanguardia de un desarrollo sustentable que pueda resolver y equilibrar los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales, de tal manera que no sigamos dando los mismos tumbos una y otra vez? Para terminar, ¿el gobierno debiera hacer, no sé, un piñerazo? Lo digo por Respecto de barrancones, Barrancones. digamos. Telefonazo. O la institucionalidad hay que telefonazo, respetarla hasta el claro. final y ya está. Es que yo creo que no es un tema, la verdad que no es un tema de solo este proyecto, es un tema No, de... pero respecto Pero para de este. este proyecto.
O sea, yo creo que la situación en Tiltil está al borde de un colapso también. Porque además se va acumulando. Nosotros tenemos hoy día en el país una serie de malestar. Debiera yo creo que debiera el pararse. gobierno Yo pararlo. creo que debiera pararse. Ok. Yo creo que debiera pararse. No sé cuál es el método para hacerlo, pero efectivamente yo creo que... Dentro del marco institucional, seguir- ¿no? Además que mira, Tiltil tiene una potencialidad y una fortaleza que pocos conocen. Tiltil es la única municipalidad en Chile que tiene una empresa eléctrica estatal y que la tiene sin funcionar. Incluso si tú lo pensaras, podría hacerse una asociación estratégica entre el Estado Central y Tiltil y dotar a esa empresa eléctrica de una tecnología que fuera capaz de generar electricidad gratuita incinerando la basura. Mira lo que estoy diciendo como una posibilidad. Y eso al menos, porque imagínate que tú llegaras al pueblo de Tiltil... O utilizando el gas. que sale de los o sea, vertederos. biogás, hay efectivamente biodigestores. O sea, hay una serie de posibilidades que requieren de una inversión inicial que este país debiera estar dispuesto a poner sobre la mesa para compensar a Tiltil de un daño que se viene haciendo, yo te diría que ya es de carácter estratégico. 20 años tomando las mismas decisiones. Sí. Tenemos libros, muchachos, la hora de presentar los libros. A ver, aquí está. Le agradecemos editorial. eso lo va a ser para el presentar. final. Eso va. Vamos a dejar que es pocas veces que tenemos la suerte que el autor esté... Editorial Forja nos acompaña con los libros de esta noche. La profecía de O'Higgins, ahí está, su autor Raúl Lasaña Ritz. Ahí lo vamos. De Ernesto Venado, bien digo, Socialismo se hace camino al andar. 1977, Chacarillas on My Mind. Ahí está derechito, ahí está. Y aquí de María Eugenia Lorenzini. Kenia Lorenzini, tantas veces que estaba aquí. Una novela, Escucha Corazón. Y Amor de Clones, aquí está, Amor de Clones, Alicia Fené. Mejor novela inédita 2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ahí está. Y dejemos que Alfredo, que es el autor de ese libro, lo presente, pues. Ahí. No, en enero de este año salió, el 2 de enero, salió en Palgrave, en Estados Unidos, este libro en donde construye, entre otras cosas, Pato Navia. Que lo presentamos ahora en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que salió por Palgrave. Malestar en la representación en 3 países latinoamericanos, son Argentina, Uruguay y Chile. Para que lo tengan, hay un PDF que circula en una web rusa. Pero ¿cómo? El autor está promoviendo el pirateo. Eso es inédito. No, es que es un libro muy caro, desgraciadamente. Porque es un libro que está hecho para ser comprado por bibliotecas universitarias. ¿Ah? Ya. Es de difícil acceso, pero lo dejo planteado porque de verdad fue un esfuerzo que nos tomó. Al que le interese, mande un tuit y le mandamos el PDF irregular. Palgrave ya ganó mucha plata con el libro. Oye, nos estaban diciendo que hay 8 millones de venezolanos, es decir, información oficial respecto de la votación hoy día en Venezuela. Tenemos gráfica... Es el 41% del padrón. ¿42%? 41-42% del padrón. Tenemos gráfica de la gente que se ganó los libros la semana pasada. Ahí está. Parte de los ganadores nos acompañan en el Twitter, #mejorhablar. Gabriel Romo y Ángela Águila. Gracias por escribirnos, por ver el programa. Gracias. Gracias por la conversación intensa que tuvimos hoy día. Gracias. Buena, bien discutida. Alfredo Yoñán, Alcalde Daniel el alcalde de Jadwe, Anejo Recoleta, y Patricia Navia. Navia. Gracias por estar aquí. Consuelo, nosotros hasta Nos vemos mañana, ¿cierto? Que tengan una excelente semana. Hasta el próximo domingo, porque siempre es mejor hablar. Chao. Chao.